la noche. Hasta allá, y yo me dormí anoche como que temprano, creo yo. Ay, sí, pero es que tienes que descansar porque te levantas muy temprano. No, y deja eso. No te puedes imaginar, ayer tuve que leer 3 tesis. Sí. Es una de lecturas que yo termino con los ojos que ya no puedo ver. Ay, sí. Buenos días, ahorita pues solo está Gildita aquí y virtual no tengo a ninguno, pero vamos a empezar porque ya son las 9 de la mañana. Sí. Entonces, solo para recordar lo que íbamos, habíamos visto, sí, ya estoy grabando. Ya estoy grabando. Habíamos visto, estamos viendo la sesión 15, que es el fin último del hombre. Entonces, habíamos dicho en nuestra sesión anterior que para tomar en cuenta esta sesión, obviamente tiene que haber una fe o una concepción o una creencia cristiana, ¿verdad? De Cristo, de Dios, o sea, todo ese contexto católico o de los otros movimientos cristianos. Entonces, desde esa perspectiva, el sentido de la existencia humana en la teología dogmática y moral, dogma se recuerda que habíamos dicho que eran los lineamientos que establece la iglesia y moral pues son las acciones. Entonces, desde esa perspectiva católica, cristiana, consciente de los sacramentos, de la recepción de los sacramentos y de la gracia que estos nos dan, pues el fin último de la vida humana es Dios, ¿verdad? De Dios salimos y a Dios regresamos. Entonces, la perspectiva moral es que Dios nos ha dado la libertad para hacer el bien. Entonces, el libre albedrío es si nosotros decidimos hacer el mal. Pero entonces, en la perspectiva moral es que siempre nos vamos a esforzar por hacer el bien. Ese es el sentido de la existencia humana. Ahora, este bien de la vida humana tiene una ética natural, decíamos hace 8 días. Y en esa ética natural, pues teníamos un parrafito que lo leímos, pero lo vamos a volver a leer hoy para que tengamos idea. Dentro de los fines se distinguen 2 órdenes, el orden de la intención y el orden de la ejecución. Eso ya lo habíamos visto, este parrafito que decíamos que era lo que decía Jesús, que el hombre que ya pecó solo con haber tenido el deseo interno, ¿verdad? Entonces, hola Sandrita, buenos días. Hola, buenos días. Betsaida, ¿cómo estás? Cumpleaños muy celebrada. Ay, gracias, el Señor la agradezco mucho. Pues mira, ya empezamos porque pues solo está Gildita aquí y tú allá, pero Ok, está bien. vamos Yo estoy todavía haciendo un poquito lo que habíamos visto la semana pasada y leyendo de la página 206 el párrafo que nos habla de la naturaleza. ¿Cómo se llama? Dice que el bien, espera, ya me pasé la hoja. El bien de la vida humana tiene una experiencia en la ética natural. Y estábamos leyendo el párrafo que tienen en la 206 que dice, dentro de los fines se distinguen 2 órdenes, el orden de la intención y el orden de la ejecución. Y en ambos debe haber algo que sea primero. Lo primero, en el orden de la intención, es como el principio que mueve al apetito. Por eso, si se quita el principio, el apetito permanece inmóvil. La acción comienza a partir de lo que es primero en la intención, es el último fin. Y el principio de la ejecución es la primera de las cosas que se ordena al fin. Decíamos hace 8 días de que esto lo tenemos ilustrado en Génesis 3, con las tentaciones. Y decíamos también que también está ilustrado con lo que Jesús dice, es del corazón del hombre donde salen todos los males. Y eso también conecta
con la carta, con la encíclica del Papa Francisco, ¿verdad? Que habla del corazón, la importancia del corazón, y aunque hoy lo hemos dejado un poco al lado porque le damos prioridad al cerebro y todo lo demás, siempre dice en Sagrada Escritura, el corazón es el móvil de las emociones y los sentimientos. Entonces dice, esas dos ilustraciones o tres o más están en la Sagrada Escritura. Entonces, eso ya lo habíamos visto. Y hoy pasábamos al tercero, que es la santidad como fin último de la vida humana. Fíjense que esto es interesante, esto de la santidad, porque antes del Vaticano II se tenía una percepción distinta de la santidad, pues eran aquellos personajes como héroes que estaban ahí, ¿verdad? Pero Vaticano II nos da una perspectiva diferente. Entonces, la santidad es buscar la plenitud en la filiación divina mediante el seguimiento y la imitación de Cristo. Entonces, cuando Vaticano II nos presta que la santidad es para todos y que todos estamos llamados a ese esfuerzo, por decir así, con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, de las gracias sacramentales, pues nosotros lo que buscamos desde nuestra libertad es la plenitud de unificarnos, de tener una conexión íntima con Dios, y claramente para nosotros el camino es seguir a Cristo, ¿verdad? Imitarlo, pues esa palabra también ya la cambia Vaticano, ¿verdad? Dice, es muy difícil la imitación, pero sí podemos ir como avanzando a nuestro paso, ¿verdad? Entonces, aquí les da a ustedes en la página 207 a Pablo, ¿verdad? Que nos dice que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en Él, en Cristo, nos eligió. Entonces, es otra vez el punto, ¿verdad? De partida. Nosotros debemos de saber y además creer que el tema de la elección no es un tema de privilegio de alguien, sino que desde el bautismo, y es más, antes del bautismo, decíamos desde Jeremías, creer que antes de haber nacido fuimos tejidos por Dios en el vientre, fuimos pensados por Dios desde antes. Entonces, son citas bíblicas que pues tenemos que ser conscientes si para nosotros eso es una verdad. Y entonces, si eso es una realidad, obviamente Dios es santo, 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 dice, la santidad de Dios, pues no la vamos a cuestionar. Y entonces nuestro retorno tiene que ser un camino de santidad, un programa de vida basado en las virtudes, basado en la confianza en Dios. Es decir, el hombre tiene un llamado a la santidad para realizarse en esta vida, y dicha santidad consiste en buscar la plenitud de la filiación divina mediante el seguimiento de Cristo. La santidad plena consiste en la visión beatífica de Dios. En esta tierra consiste en un programa de vida basado en las vivencias de las virtudes. Se trata de buscar el bien en la vida y no de cumplir con las normas. Entonces, el programa de vida, pues es justamente hacer el bien, ¿verdad? No porque sea impuesto. Entonces, desde ahí, la santidad es el fin y el que da sentido a la vida cristiana. Luego, pues la plenitud de esa santidad es la visión beatífica de Dios, pues eso ya es escatológico, ¿verdad? Después de nuestra muerte. Entonces, que también es una manera de entenderla de manera diferente. Ahora, en la Biblia hay cantidad de citas desde el principio, desde la historia de la salvación, porque esa historia de la salvación es un proyecto de Dios desde antes del pecado original. ¿Se recuerdan? Eso lo vimos al principio de la antropología que estamos viendo. Entonces, no es a causa del pecado que surge el proyecto, sino el proyecto es antes, desde siempre. Es decir, no se trata de que los primeros padres pues descompusieron o desviaron el proyecto de Dios, no, ¿verdad?
Eso, el proyecto está establecido desde siempre, desde la eternidad. Y desde esa eternidad nosotros estamos inmersos en ese proyecto. Ese es el sentido de la elección. Buenos días, Ana Carlo. Buenos días, Betsaida, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, bienvenida por aquí. Ya vamos en la página 207. Estamos viendo la santidad en la Biblia. Ah, Entonces, muchas estamos gracias, viendo Betsaida. citas bíblicas y los fundamentos bíblicos que nos hablan de la santidad desde siempre. O sea que aunque nosotros digamos que Vaticano II nos da una perspectiva diferente, la Sagrada Escritura nos la ha dado en la historia de salvación desde siempre, ¿verdad? No es algo que generalmente se oye que Vaticano II vino a confundir todas las cosas y todo eso. No, lo que hizo es utilizar los fundamentos bíblicos y el principio cristocéntrico y ponerlo en el desarrollo de nuestra fe. Entonces, las escrituras nos recuerdan constantemente nuestro llamado a la santidad, ser santos, porque Dios es santo. No hay santo como el Señor. Y acuérdense nosotros en la celebración eucarística, santo, 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 que como en el hebreo no existe el superlativo, entonces santo, santo, santo es la plenitud de la santidad, el tres veces santo es el santísimo, ¿verdad? Pero en el hebreo original no existen los superlativos. Los profetas también subrayan esta realidad de la santidad. Su carácter de salvación, o sea, soteriológico quiere decir salvación, su carácter salvador. Y los sacramentos vienen a hacer accesible, sensible esa gracia, fíjense que cuando estaba preparando esta clase pensaba, este sacramento, por ejemplo, aquí en la imagen que tiene del bautismo, es entonces lo que Jesús dice, la levadura que se pone en la masa, ¿verdad? Es como la levadura que nos va a ir desarrollando la gracia de la santidad. Claramente no es mágico, ¿verdad? Tenemos que poner nosotros de nuestra parte. Para los sacerdotes, la santidad se relaciona en el culto. Bueno, ellos expresan esa santidad en los ritos, en el lugar donde se manifiesta el Señor, que es el templo, en el día sábado, que es el día que el Señor descansó, en las fiestas litúrgicas. Israel es un pueblo elegido, pero fíjense bien, esa elección, pues, por una parte es privilegio, pero no se trata de un privilegio especial para unos y para otros no, sino que se trata de que ese privilegio tiene una misión, el de ser testimonio para las otras naciones e imán, que atraigan para que conozcan a Dios. Es lo mismo que pasa con nosotros. La elección desde que nacemos y que confirmamos con el sacramento del bautismo, es lo mismo. Es nosotros ser testimonio y que conozcan a Dios a través acuérdense, el Evangelio dice ser sal y ser luz. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo en los libros sapienciales que unen la santidad con la sabiduría, que es como la luz que viene del Señor para guiar a los santos. Y aquí ven ustedes todos estos elementos. Aquí tienen en el bautismo el elemento de la luz, la materia, ¿verdad? El agua que nos va a dar siempre un proceso de conversión. Tenemos también la sal, tenemos también la vestidura blanca del Apocalipsis, que es la que nos va a llevar hasta como una visión final, ¿verdad? Algo que se nos está poniendo aquí de bebés llega hasta aquí. Entonces, la santidad de las criaturas es participación. Acuérdense que la encarnación de Jesús significa eso, que nos hace partícipes de su divinidad. Gracias a los méritos de Cristo, nosotros ya no somos siervos, dice él, somos hijos de Dios. Entonces, ese nos participa.
de la divinidad, nos hace partícipes de esa realidad. Entonces, por eso dice aquí, la santidad de las criaturas es participación de la santidad divina y exige el esfuerzo personal con la ayuda de la gracia, ¿verdad? O sea, se dice santo el nombre de Dios, su alianza, su séquito, los ángeles, los profetas, las escrituras, la ley. El Espíritu Santo es quien nos guía a la santidad. Las escrituras nos recuerdan constantemente nuestro llamado a la santidad. Cada homilía, cada lectura evangélica que tenemos, pues es eso. Entonces, por eso la santidad, además de ser el fin último de nuestra vida, también es un don divino inicial que hace posible y obligatorio al hombre tender hacia la santidad. Entonces, este es el tema escatológico, ¿verdad? O sea, que no se trata al final que morimos, de que, bueno, a saber qué pasó, la misericordia de Dios. Claro, la misericordia de Dios siempre, ¿verdad? Pero nosotros sabemos en qué camino vamos. Entonces, aunque luego estemos en sala de espera el tiempo que sea, pero bueno, vamos por ese lado. Entonces, aquí tenemos la vida eterna. Se nos propone como algo que comienza aquí en la tierra y que se alcanza después de la muerte al gozar de la presencia de Dios. En la página 208. Sí. El cumplimiento escatológico de la santidad cristiana. Sí, en el segundo párrafo tienen eso. La vida eterna se nos propone como algo que ha comenzado en la tierra. Aquí está. No, tienen otro. Ah, estaba bien. Mira, aquí está. Esa es. Pero ya la leí. No. Sí, lo acabo de leer. La vida eterna, bueno, está aquí, ¿verdad? El don divino, filiación divina, la gracia, las virtudes cristianas, es como un pequeño grano de mostaza, o lo que decíamos la levadura, que va a desarrollarse, que va a crecer como un arbusto. Entonces, la vida eterna representa el cumplimiento escatológico de la santidad, o sea, el cumplimiento de todo el esfuerzo humano con la gracia de Dios. Los santos proclamados por la Iglesia son personas que vivieron heroicamente las virtudes y la fidelidad a la gracia de Dios, proponiéndolos como ejemplos e intercesores, más bien como mediadores, sí, ¿verdad? La vida cristiana se nos propone como algo que ya ha comenzado aquí en la tierra y que se alcanza después de la muerte al gozar de la presencia de Dios. Entonces, aquí les ponen en la página 208 que es permanecer en Cristo por la fe. Aquí en la tierra eso es lo que debemos hacer, permanecer, es lo que Jesús dice, ¿verdad? Permanezcan en mí por la fe, el amor. Un mandamiento les doy, el mandamiento del amor. Y ya la poseen de algún modo esta vida eterna, aquellos que comen el pan de la vida, ¿verdad? El que come de mi pan y bebe de mi sangre, irá para siempre. Entonces, esas realidades están ligadas a la resurrección prometida por Cristo y su naturaleza, y se expresa en términos de conocimiento. Esta es la vida eterna, eso está en el capítulo 17 de San Juan. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, esa es la vida eterna, conocer a Dios, y se le empieza a conocer aquí, en la tierra, ¿verdad? Y entonces, la meta última es llegar a su presencia. Luego, tener claro que el amor de Dios al mundo, pues ha sido una propuesta de salvación desde siempre, pero ese amor se encarna en la persona de Jesús, ¿verdad? Para que todo el que cree en Él
no perezca, sino tenga vida eterna. Y luego aquí San Pablo ve la santidad como una herencia. Al recibir al Espíritu del Hijo, nos hacemos verdaderos hijos de Dios. De manera que ya no somos siervos, sino hijos. Y como eres hijo, también heredero. Ser hijo de Dios implica caminar según el Espíritu y huir de las tentaciones, ¿verdad? O sea, no permitir que ésta se desarrolle. Y por el reino de Dios se quiere expresar el carácter escatológico y al mismo tiempo inmanente de la santidad cristiana. Se recuerdan que escatología es toda la reflexión teológica que se hace después de la muerte y cómo se realiza. Es una realidad futura, por cierto, pero que empieza aquí en el presente. Con Jesús ha llegado ya el reino de Dios y es una realidad presente. Hay muchas formas como lo expresa el Evangelio. El reino de Dios está entre nosotros, el reino de Dios ya está, pero todavía hay que trabajar para que se desarrolle. Entonces hay muchas formas de hablar. Pero básicamente no es que el reino de Dios sea la iglesia, porque no es eso, ¿verdad? Porque hay un autor que dice, Jesús anunció el reino de Dios y lo que se desarrolló fue la iglesia. Pero no es que la iglesia sea el reino de Dios. La semilla. Sí, es una realidad humana y divina donde los obispos lo expresan muy bien, que tiene luces y sombras. Entonces esas luces pues son justamente las gracias que se van desarrollando de la promesa hecha por Jesucristo. Entonces la iglesia es en la tierra el inicio, es como la semilla, es como la unión, como tienen aquí, la unión. Acuérdense de lo que nosotros decíamos en nuestra fe, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Entonces es como entre la diversidad hay algo que nos une. Entonces hay una santidad personal que se realiza dentro de la comunidad. Acuérdense que iglesia no es el templo, ¿verdad? Sino que somos las personas. Por eso dice la iglesia enriquecida con los dones de su fundador y guardando fielmente sus mandamientos del amor, de la humildad y la renuncia, recibe la misión de anunciar y establecer en todos los pueblos el reino de Cristo y de Dios. Ella constituye el germen, el comienzo. Mientras va creciendo poco a poco, anhela la plena realización del reino y espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su rey en la gloria. Esa es la expectativa, ¿verdad? Todos esforzándonos por lo mismo. La iglesia es el sacramento universal. Acuérdense, el sacramento es signo, ¿verdad? La iglesia es signo de salvación y signo de santidad. Pero como la iglesia es la asamblea, es la comunidad, ¿qué quiere decir? Pues es la reunión de los bautizados. Si son bautizados, cada uno, pues estos bautizados ya tienen el germen, la semilla de la santidad, de la salvación, pero hay que desarrollarla. Entonces, Dios quiso santificar y salvar a los hombres no en forma individual ni aislada, sin conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo que le conociera de verdad y le sirviera con unas vidas santas. La santidad personal se realiza dentro de la comunidad. La actividad de la comunidad o de la iglesia se dirige como a su fin, hacia la glorificación de Dios en Cristo y la santificación de los hombres. Luego, en el último párrafo de la 209, tienen esta diapositiva. La casa del Padre. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. De lo contrario, os hubiera dicho que voy a prepararos un lugar. Cuando
me haya marchado y os haya preparado un lugar de nuevo, vendré y os llevaré junto a mí, para que donde yo estoy, estéis vosotros. La casa del Padre es el lugar de la residencia definitiva de los fieles con Jesús y el Padre. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, de los versículos 2 y 3. Entonces, el tema de la escatología se basa en esta cita, porque es una promesa que hace Jesús, que donde Él está, estaremos, que hay mucho lugar y que Él lo prepara. O sea, Él es el camino que ha preparado, ¿verdad? Nuestro regreso al Padre. Entonces, ya en la página 210, la plena participación de la santidad de Dios. Esa es nuestra llamada que realizamos a través de nuestra santificación. Quiere decir que Dios comunica su gloria al hombre, llamándolo a participar de su santidad. Y el hombre da gloria a Dios cuando corresponde a la gracia divina a través de su conducta. Es decir, el ser humano se pone disponible, se hace disponible a la acción de Dios, para que Dios actúe en él. Es un poco lo que María le dice al ángel, ¿verdad? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Pero eso, así empieza en Lucas el Evangelio. Pero en todo el Antiguo Testamento tenemos esa disponibilidad de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. Cada uno tiene una misión y se ponen en esa disponibilidad de servicio a Dios. Entonces, por eso es una llamada que se realiza a través de la santificación, porque hay renuncias, ¿verdad? La santidad es el bien definitivo de cada ser humano. En la santidad, el ser humano encuentra ese fin último, ese bien definitivo que corresponde a su altísima dignidad como ser humano. O sea que la dignidad humana de la que hablamos, que debemos construir aquí en nuestras comunidades, se realiza en la santidad. Todo, cuando nosotros perdonamos al otro, le estamos ayudando a ser santo. O sea, le estamos permitiendo, le estamos dando el pase para que dignifique su ser, su humanidad. Entonces, por eso dice aquí en el último párrafo de la sesión que estamos viendo, del numeral que estamos viendo, la santidad como bien definitivo de la vida humana, está una cita. Velad porque no sabéis a qué hora volverá el Señor de la casa, si por la tarde, a la medianoche, el canto del gallo, a la madrugada. No sea que viniendo de repente os encuentre dormidos. El tema de la vigilancia, la atención, el estar despiertos, ¿verdad? De nuestras acciones, de nuestras intenciones, de nuestras tendencias. Lo que a vosotros os digo, a todos, lo digo, velad. Velar significa ordenar el deseo hacia aquello que es verdadero y definitivamente bueno. La unión con Dios por el conocimiento y el amor. Y como consecuencia, revisar en esta perspectiva los propios valores, las propias elecciones de una manera decisiva y radical si es necesario. Sí, esto es, la base de esto es el conocimiento de uno mismo, ¿verdad? Saber hasta qué punto somos o no somos. Luego tenemos el otro tema, que es la santidad moral. La santidad moral supone el desarrollo de la santidad inicial mediante el obrar bueno y aún excelente, y se encamina a su cumplimiento escatológico. La santidad moral es la santidad de obrar. El obrar conlleva el crecimiento del propio ser que brota del ser mismo. Cuando actuamos en el plano de una ética natural, también nos asemejamos a Dios. O sea que ya vimos que hay una ética natural y hay un sentido moral también, ¿verdad?
El ser humano exige el comportamiento moral y el obrar del hombre no es otra cosa que un despliegue del propio ser. Es decir, que cuando la persona está tratando, esforzándose aún, aunque no sea su deseo, pero desarrollando el bien, pues está desplegando, desarrollando su propio ser. Poner la confianza en Jesús y en el reino por venir nos da la fuerza para permanecer en el buen obrar. O sea, tener siempre presente el proyecto en el que estamos, pues, al que hemos sido elegidos y hemos decidido caminar por ese proyecto, trabajar en ese proyecto. Tener eso presente siempre. Poner la confianza en ese proyecto, que es el proyecto de Jesús, que es el reino, que estamos trabajando por ese reino. Y entonces eso, dice, nos da la fuerza para mantener el buen obrar, ¿verdad? Nos hace como que si nos queremos desviar, retomemos el camino por encima de cualquier obstáculo o fallo personal. La santidad moral se busca y se alcanza a través y en la realización de las actividades normales del hombre, según la vocación de cada uno. O sea, en el trabajo hay kairos, ¿verdad? O sea, hay momentos de gracia según la profesión que vivamos, en la que sea, ¿verdad? En la vida familiar, en las actividades sociales, políticas, en los deberes religiosos. Hay ese elemento que a veces es obstáculos, pero son momentos de gracia. Ahí es donde el discernimiento nos tiene que ayudar a ver que los momentos que para nosotros consisten en tribulaciones, obstáculos, depresiones, a veces son, si lo sabemos ver, son momentos de gracia para desarrollar esa santidad. Una persona que nos parezca molesta o algo, pues dice, pues está trabajando para mi santidad. Cuando uno trata de no reaccionar a lo que pasa, ¿verdad? A lo que nos presenta. Buenos días, Rosarito, adelante. Gracias. Aquí vamos ya por la página 210, Rosarito, pero está grabada la clase. Luego Gracias. muy bien. Antes existía mucho, incluso aquel librito de Kempis, ¿verdad? De la imitación de Cristo. Sí. Pero los estudios, pues, dicen, no, pues no se trata de imitar, porque ya hoy la palabra imitar, pues ya tiene otra acepción, ¿verdad? Entonces, es más que todo, Jesús es un modelo y con la gracia, es un poco lo que dice Pablo, ya no soy yo el que vivo, sino es Cristo. O sea que es como dejarme moldear. No es un esfuerzo que yo tenga que hacer de parecerme al otro, eso sería la imitación, sino que es más bien el esfuerzo de dejarme moldear por ese otro ser, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se habla del seguimiento a Cristo. Y acuérdense que las virtudes teologales pues son dones que Dios da, ¿verdad? Y ya también están las virtudes morales. Todo esto lo debemos tener presente en la santidad, que es como la parte de la excelencia, ¿verdad? Vaticano II nos hace una llamada universal a la santidad. Pero como les vuelvo a repetir, no es algo que se lo sacó de la manga, el concilio, sino que es el estudio de toda la Sagrada Escritura y es algo que tal vez no estaba muy actualizado y Vaticano lo actualiza. Nos dice que la santidad es un fin práctico y alcanzable por todos. O sea que no es solo para algunos, es para todos y cada uno de los cristianos. Todos los de la iglesia están llamados a la santidad, porque eso es lo que Dios quiere, que seamos santos. Cristo con el Espíritu Santo nos mueve desde el interior a realizar esta llamada a través de la vida sacramental.
La vida sacramental nos va dando esas luces, ¿verdad? Esta cita es de una constitución de Vaticano II, Luz para las Gentes, en su numeral 41, dice que no existen grados de llamado a la santidad, pues es uno solo e igual para todos. O sea, la llamada es igual para todos. Aquí cambió un poquito, porque antes, ¿se recuerdan ustedes que teníamos que los santos eran como personas extraordinarias? Sí, pero ahora ya no. Ahora eso es para todos. Fíjense que esto es tan interesante porque justamente estaba haciendo yo un trabajo de misticismo. Y fíjense que el misticismo, pues lo que hace, lo que dice es que esa unión como fundida entre Dios y el ser humano hace de la persona una contemplativa, meditativa y por lo tanto mística. Y eso es santidad. Entonces, fíjense que según Vaticano II, todo cristiano llamado a la santidad es un místico, porque es lo mismo, porque es la expresión, solo que ahora ya no se ve ese misticismo con que voy a levitar o que voy a tener visiones. Fíjense qué interesante el paso grande que da Vaticano II en ese sentido, ¿verdad? Porque aquí estamos trabajando la santidad, pero yo hice ayer justamente un trabajo de misticismo. Y es esta misma línea, ahí pone este mismo numeral. Porque al final de cuentas, todos los cristianos están llamados dentro de sus trabajos y circunstancias a ser santo. Pues todos reciben de la fe de las manos del Padre a través de Jesucristo, ¿verdad? Y todos ellos van cuidando lo temporal. Este es otro tema que también ayer que estaba trabajando sobre el misticismo, hacía la diferencia de Laudato Si, del Papa Francisco, que decía, por ejemplo, cuando el Papa Francisco hace un llamado porque Laudato Si es una frase de Francisco de Asís, alabado sea el Creador que hizo el agua. Entonces decía el Papa Francisco, esa alabanza a Dios por la creación es el llamado que él hace de cuidar nuestro planeta común. O sea, que no es que él se esté como mundo verde, ¿verdad? Que cuidemos las tortuguitas, que cuidemos que lo que se está acabando. No, dice, es diferente. Hay que conocer la diferencia del mundo verde que hay que cuidar, el llamado que hace el Papa Francisco desde Laudato Si y de Fratelli Tutti y todos hermanos, ¿verdad? Entonces, es esto. Y es incluso el tema sinodal también, ¿verdad? Colaborar con la voluntad de Dios, que se ha manifestado en todos, cuidando lo temporal, o sea, que es nuestro mundo. Entonces, la santidad consiste en buscar a Dios en todas las cosas, con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Te desagrade siempre lo que eres si quieres llegar a lo que no eres, donde te has complacido en ti mismo, ahí te has quedado. Si dijiste basta, pereciste. La perfección cristiana solo tiene un límite, el de no tener límites. Entonces, aquí lo que está diciendo es que si nosotros estamos peleando con una realidad que no nos gusta, ahí nos quedamos estancados. Pero si esa realidad nos permite avanzar, pues en ese momento dice, pues ya dijimos basta, en ese momento morimos a esa realidad y dimos el paso para avanzar. Todo cristiano, por tanto, en sus condiciones de vida, trabajo, circunstancias, será cada vez más sabio. Ese es el Lumen Gentium otra vez. Bueno, este es el llamado a la santidad. Ahora tenemos la cuarta, si se recuerdan de cómo íbamos aquí, teníamos en el esquema que pusimos, teníamos 4 partes.
La primera, el sentido de la existencia, el segundo, el bien de la vida humana en la ética natural, el tercero, la santidad que acabamos de ver, y el cuarto, que es el último, el seguimiento de Cristo como fundamento esencial y original de la santidad. Está. Y aquí tenemos tres sesiones, tres secciones para ver. El Cristo como camino, verdad y vida, el seguimiento de Cristo, las virtudes cristianas y la caridad, y la moral cristiana. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? ¿Qué hora es? No, tenemos suficiente. Tenemos suficiente. Porque yo voy corriendo porque ya solo está diciendo Vero que no sabe cómo va a estar la semana entrante por el tema de acción de gracias. No sé cómo están ustedes, pero nos iba a preguntar ella en su grupo cómo iban a estar. Entonces, para ver cómo se va a hacer la sesión, ¿verdad? Del otro jueves, que sería el último. Pero ¿cómo van aquí? ¿Dudas, preguntas? ¿Algo para sugerir, proponer, complementar? ¿Algo que quieran decir? Esta es la que siempre dice Ana. No, muy bien. Gracias, Betsaida, yo estoy bien. Gracias, bien, muy gracias. claro todo. Bueno, pues entonces veamos el seguimiento de Cristo. Cristo, camino, verdad y vida. Esta es la primera parte que vamos a ver. Pues es lo que él dice, ¿verdad? La realización terrena de la vocación a la santidad, o sea, la santidad moral, es la tarea moral y espiritual que tiene necesidad de ser iluminada y orientada por la reflexión teológica. Fíjense que esto de la reflexión teológica constantemente se complica cada vez más, pero es muy sencillo. Sí, porque es que hay mucho comentario de la reflexión teológica, pero básicamente es tomar en cuenta varias cosas que son claves. Primero, Jesús es Dios, eso lo tenemos claro, hombre y Dios verdadero. Como hombre y como Dios, Él expresa verdades que no vienen de un filósofo, de un maestro, de un profeta, porque Él es eso, pero más que eso. Entonces, viene de Dios. Entonces, si Jesús dice, Él es el camino, la verdad y la vida para regresar al Padre, es algo que yo tengo que tener pues muy claro, ¿verdad? Los comentarios que pueda hacer la reflexión teológica, pues serán muchos, pero lo que está diciendo esta cita es que yo no tengo otro camino, otro modelo, otra guía, más que Jesús que ya caminó ese camino y sus discípulos que lo siguieron a él. Entonces, a mí me corresponde continuar yo ese camino también, aunque sea 2000 años, 5000 años después, el tema va a ser el mismo. Si Jesús es el camino del retorno al Padre, yo tengo que poner atención a lo que él dice para poder retornar al Padre. Entonces, teológicamente hay muchos comentarios de cada cosa, que si no lo dijo, que si lo dijo, que si a saber que si lo dijo. Pero el hecho es que hay frases concretas que se aplican a nuestra realidad de hoy, donde todo es globalizado, todo es relativo, y que, por ejemplo, dice la gente, pues la verdad es relativa, porque depende de la gente. No, nuestra verdad no es relativa. Es una verdad cierta porque nuestra verdad es de una persona que es Dios y que nos dice que Él es el camino de regreso al Padre. Y que las verdades pueden haber muchas, pero que Él, su palabra, es la palabra de Dios encarnada. Fíjense, todo eso es dogmática, pero es dogmática que nosotros la debemos poner en práctica con un sentido lógico, de sentido común a lo que decimos que creemos, ¿verdad? Sin tanta pérdida y tanto comentario. Que hay que morir a las realidades que no nos gustan o que no nos parecen y todo, pues hay que morir, porque si no morimos, ahí nos quedamos estancados. Y eso viene, si el grano de trigo no muere, claro que son metáforas, pero nosotros la debemos de aplicar a nuestra existencia, ¿verdad?
La renuncia, la muerte, es algo constante, no es algo que va a pasar, pasa todos los días, no al final cuando nos muramos. Entonces, ese es la vida moral cristiana, en el camino hacia el Padre, que es Cristo, ¿verdad? Entonces, el punto de referencia siempre va a ser Cristo, no hay otro punto de referencia. Él es el punto de referencia, siempre. Por eso nosotros tenemos que tener muy en nuestra mente, y eso también lo dice Jesús cuando dice, permanezcan en mí, permanecer. Entonces, ¿cómo vamos a permanecer en Él? Pues tomando en cuenta, antes se decía, bueno, ¿qué haría Jesús en esta circunstancia? Yo creo que eso no es fácil decir qué haría él, porque son circunstancias muy difíciles en otras épocas, eso tal vez no es la pregunta adecuada, pero sí tener realmente su palabra viva en nuestra mente, en nuestro corazón, latiendo, para saber en qué momento, pues, cómo, que sirva de guía esa palabra, porque si dice, tu palabra guía mis pasos, tu palabra es luz, pues eso tiene que ser cierto. Entonces, eso va a ser lo que me va a ir guiando, el punto de referencia, la norma y el modelo humano y divino al mismo tiempo, vuelve a ser Jesucristo, no hay otra. No, él va a ser él es para nosotros, es esa manera de actuar, el tener presente. Si vamos a misa todos los días, pues es ver realmente, por ejemplo, bueno, hoy, el llanto de Jesús por Jerusalén. El llanto de Jesús por Jerusalén. ¿Qué me dice a mí eso? Pues que me dice que también yo debo llorar por Guatemala, el llanto de cada uno de nosotros por Guatemala, pero no quedarnos en llanto, sino promover, tener acciones, esfuerzos de promoción humana más digna, porque no se puede solo juzgar y criticar. Tenemos que ver cómo hacemos, que en nuestro pedacito, porque no digo que vamos a ir a lo macro, ¿verdad? En lo chiquito que tenemos, cómo podemos ir dignificando y haciendo nuestras pequeñitas batallas en nuestra familia, en nuestro entorno de vecinos, en nuestro trabajo, en todos los lugares, ir promoviendo esa dignidad humana. Y entonces va eso, ¿verdad? Que por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Norma, modelo para nosotros. Y dice en la página 212, la santidad cristiana terrenal consiste en el seguimiento de Cristo. Seguir a Cristo es el fundamento esencial y original de la vida moral cristiana. Se trata de una adhesión a la persona misma de Jesús, compartir su vida, su destino, participar de su obediencia libre y amorosa a la voluntad del Padre. Es decir, cuando Jesús está totalmente identificado con el proyecto de su Padre, nosotros tendríamos que estar totalmente identificados con el proyecto de Jesús. Y hay cosas que realmente, pues, cada uno dependiendo le resulta más difícil o a algunos más fácil, pero ahí es donde entran nuestras pequeñas batallas, que no las vamos a lograr sin la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos que estar conectados. Es esto. Seguir a Cristo significa vivir según sus virtudes, como Él las encarnó. Pues nosotros vemos, y es que también ahí han cambiado nuestra formación cristiana, ¿verdad? Porque antes también Jesús se miraba más como una realidad divina. Y hoy nosotros nos presenta la reflexión teológica a un Jesús muy humano. Y hoy precisamente el pasaje de su llanto, de su dolor, de su tristeza, por realidades que él mismo no puede cambiar. ¿Y por qué no puede cambiar si es Dios? ¿Por qué no las puede cambiar? Es algo que dice la gente. ¿Por qué no cambia estas cosas? ¿Por qué permite estas cosas? Bueno, pues ahí tienen hoy, ¿verdad? A Jesús llorando que no puede cambiar la realidad de Israel. No porque le dio libertad al hombre. Ahí está. Todo es consecuencia del mal uso de la libertad. Exactamente.
Y entonces ahí tienen a ustedes a Jesús llorando totalmente, no puede hacer nada porque no aceptan, no aceptan, porque no has visto, dice, no has podido ver, no has logrado ver tu momento de gracia, no lo viste. Aquí vino, se encarnó y está, pero no lo lograste ver. Y esto es para llorar de verdad, para llorar mucho. Y entonces dice uno, pues sí, eso pasa en todos lados, pasará en nuestra casa, pasará en nuestros ambientes. Y es eso, ¿verdad? La vivencia, entonces, de esas virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, también ahí las tenemos, se nos da en los sacramentos, pero siempre no son mágicas. Tenemos que ser coherentes. Si no tenemos fe, pues pedirla, aumenta nuestra fe, ayúdame a creer, pues, todo eso. Igual pasa con el amor, ¿verdad? Que forma parte de una actividad pues muy difícil, sobre todo cuando hoy esa palabra pues se ha devaluado tanto el tema del amor, ¿verdad? Cada quien lo interpreta de tantas maneras, ¿verdad? Entonces, se trata de vivir simplemente de acuerdo a nuestra naturaleza racional de hijos de Dios, no se trata de eso, sino de poner realmente esa naturaleza racional, ponerla en manos de Dios para que trabaje en nosotros, para que esas gracias que ahí están, pues que se desarrolle. A veces pensaba yo que nosotros a veces somos, ¿cómo se llama esa enfermedad? Que uno ya no se puede mover nada, pero ni para comer. Se llama esclerosis. Sí. Esclerosis múltiple. Yo tuve un alumno que tuvo esa enfermedad progresiva, Lázaro se llamaba, ¿ven? Y era que no podía, pero le ponían la pajilla para que succionara y hasta eso era tan difícil para él, porque todo estaba bloqueado. Y a veces pensaba yo cuando lo miraba, hacía de ser la gracia para nosotros. Y la tenemos, pero somos escleróticos por dentro. No podemos mover, pero ni los ojos para alcanzar la gracia, ¿verdad? Entonces hay que pedirle a Dios no ser escleróticos para que toda esa gracia que nos da, pues la podamos poner en acción. Aquí tenemos, dice, cuando hay una cita, porque está entre comillas, cuando de dos cosas, una es la razón de la otra, la ocupación del alma es una, no, yo no entiendo esto mucho la lectura, espéreme pues. Cuando de dos cosas, una es la razón de la otra. La ocupación del alma en una no impide ni disminuye la ocupación en la otra. Y como Dios, que es aprendido por los santos como la razón de todo, cuanto hacen y conocen, su ocupación en las cosas sensibles o en contemplar o hacer otra cosa, en nada les impide la contemplación divina ni viceversa. Bueno, este es un tema del que les dije anteriormente, un poco del misticismo. Esto es eso, porque tiene que ver que en todo lo que hagas, sea lo que estés haciendo, en todo. Como anteriormente lo vimos en la experiencia de vida de cada uno, en el hogar, en el trabajo, en la familia. Estés durmiendo, estés en una fiesta, nada impide que estés contemplando y meditando, pues, y viceversa, esa presencia de Dios viva entre nosotros. Entonces, fíjense que lo vamos a dejar hasta aquí porque ya solo nos queda una página para la semana entrante y terminar ese poquito. Nos quedamos la teología moral, virtudes teologales, y aquí entran reflexiones pues que hace desde el pensamiento, ¿verdad? La filosofía, la antropología filosófica, la metafísica, la ética, y también pues la santidad cristiana. Tenemos a San Ignacio de Loyola con los ejercicios espirituales, que es prácticamente todo eso durante un año, un mes o lo que se pueda hacer. El hecho es de que siempre
pareciera que es algo muy difícil de escalar, pero yo considero que no es tan difícil, que se pone muy complicado, pero el punto clave es tener en el centro a la persona de Jesús. Yo creo que si ahí está en el centro, sin perderlo por ningún lado, como decía anteriormente, estemos trabados en el tráfico por 3 horas, pues que ahí no perdamos el tema, ¿verdad? Sino que si nos tenemos que regresar, nos regresamos, si no podemos llegar, no llegamos, bueno, lo que sea. Entender que habrán elementos que van a cambiar lo que nosotros teníamos programado, por decir así, pero nada de eso es pues, el fin del mundo, sino que algo va a pasar en el otro. Miren, a mí como me ha tocado ir a San Marcos y de veras con esto de las carreteras ha sido tan terrible porque lo que dura 4 o 5 horas ahora dura hasta 12 y hasta 14 horas. Un día el señor del bus nos dijo, no me vayan a preguntar por dónde me voy a ir porque no sé. No me vayan a preguntar a qué horas vamos a llegar porque tampoco sé. Que vamos a llegar, vamos a llegar. Que por dónde voy a agarrar, por donde pueda. Que si nos vamos a quedar estancados por algún lado, ahí nos vamos a quedar. El baño es solo para orinar. Si nos dijo, si tienen otras necesidades, pues tendré que parar. Entonces dije yo, bueno, pues eso es, y así tendría que ser un poco ver la vida, si va a pasar, porque uno hace lo mejor que puede. Porque yo a veces salía hasta 4 de la mañana para evitar todo, sí, pero de todas maneras se daba el mismo problema. Que porque un tráiler volcó, que porque otro chocó, que porque no sé qué, que se inundó, que se cayó. Entonces dice uno, bueno, en las manos de uno no está nada. Todo está así, y en ese momento, cuando yo oí al chofer, dije, bueno, casi que es la voz de Dios que está diciendo, por favor, no me molesten, porque yo no sé nada igual que ustedes. Y a veces es así, ¿verdad? Que nosotros nos afanamos que cuándo va a ser el fin del mundo, que si ya se va a acabar, que no sé qué. El fin del mundo cuando nos morimos. Y a Jesús ha sido tan claro, nadie sabe ni el día ni la hora, solo el Padre y ya estuvo. Sí. Pero no, siempre complicamos toda la historia. Así es que muchas gracias por estar hasta aquí. Vean ustedes si tienen preguntas o algo para la semana entrante, pero vamos a terminar en los primeros 10 minutos, porque ya vamos adentro, y no lo termino hoy porque si no me regaña. Así es que no sé si tienen dudas, preguntas, algo. No, muchas gracias, Betsaida, todo bien. Bueno, pues entonces a leer un poquito eso y a ver las lecturas que se van presentando ahí para aclarar y para apoyar los temas, ¿verdad? Y que tengan un feliz fin de semana entonces. Gracias. Gracias, feliz fin de semana. Gracias igualmente. Nos vemos la próxima semana. Primero Dios. Primero Dios, que estén bien. Gracias. Hoy es el cumpleaños